proporcionando respuestas bíblicas para las preguntas de vida. ¿Cómo podemos obtener la vida eterna? Juan 3:16. ¿Cómo podemos obtener la salvación o la vida eterna? Es la pregunta más importante del ser humano. Casi todas las personas en el mundo se han hecho esta pregunta. Dios tiene una respuesta directa y clara en su palabra. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo habla directamente sobre cómo podemos obtener la vida eterna, cómo podemos ser salvos. La primera palabra en el versículo es ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? La palabra ¿por qué? Identifica el motivo de Dios, porque Él dio a su Hijo unigénito. ¿Y cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él tiene un amor que es mucho más grande y más fuerte que cualquier otro amor que este mundo haya experimentado. Dice, porque de tal manera amó Dios. De tal. Habla de la extensión de su amor. Su amor es tan fuerte que Él nos dio lo más apreciado para Él, su Hijo unigénito o único. Romanos 5, 6 al 9 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nuestra salvación tiene su raíz en el amor de Dios, porque Él amó al mundo, porque nos amó, nos proveyó un medio de salvación para nosotros. Él nos amó, sí, pero nos ama aún en este mismo instante a ti y a mí, a nosotros, a todos, a todo el mundo. Él tiene un amor precioso, grandioso, fuerte, un amor supremo, y nuestra relación con Él está empapada en este amor incondicional. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo, no se refiere a la tierra, las cosas, las actividades en este mundo, pero a la gente, las almas. No quiere que se pierdan las almas en el infierno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El ¿por qué? Habla de su motivo, porque Él dio a su Hijo, porque Él hizo esto. ¿Y para qué? Habla de para qué y para quién Él sacrificó su Hijo amado. Él dio a su Hijo por nosotros. Él murió por nosotros. Él vino por nosotros. Él proveyó salvación para nosotros. Él sufrió por nosotros. Él hizo todo y todavía está haciendo todo para alcanzarnos a nosotros. Dios no tiene malas motivaciones. ¿Y por qué para nosotros? Porque no quería y no quiere que nos perdamos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin Cristo estamos camino al infierno, a la destrucción eterna, y perdemos para siempre. Y Dios no quiere esto, quiere salvarnos, quiere librarnos y darnos vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos recibir a Cristo, recibir la salvación? Número 1, debemos arrepentirnos. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Hechos 20:21, Pablo explica el mensaje,
que ha estado predicando a todos, a los judíos y también a los gentiles. Dice acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento hacia Dios y fe hacia Jesucristo era el centro de su mensaje. La salvación y la vida cristiana están construidas alrededor de estas dos verdades: el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia Cristo. Estos dos aspectos son las dos partes primordiales de la fe. Son los medios básicos entre nosotros y Dios, entre nosotros y la salvación. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de enfoque. Un cambio de mente. Cuando escuchamos la verdad, como la Biblia lo enseña, debemos cambiar nuestra mente y rechazar lo que hemos creído y recibir y abrazar la verdad que está en la Biblia. A menudo solo aceptamos lo que imaginamos que es la verdad, no lo que es verdad en realidad. Por ejemplo, cuando escuchamos de un lugar, de una persona o de una cosa, naturalmente imaginamos cómo es físicamente, cómo o de qué está hecho o hecha, o cómo funciona. Antes que yo llegara a México por primera vez, me imaginaba cómo sería, cómo viviría la gente y cómo se vería. Y cuando llegué, vi que era diferente de lo que me imaginé. ¿Qué debo hacer? ¿Creer lo que imaginé de México o cambiar mi mente y creer la verdad, la realidad? Si quiero recibir y abrazar la verdad, tengo que cambiar mi mente, rechazar mi imaginación y escoger la verdad, la realidad. La imaginación parece real, pero no lo es. Es artificial. Está solamente en la mente, no tiene sustancia alguna. Así es con las cosas espirituales. La verdad sobre Dios, sobre la salvación, la vida cristiana, etc. Naturalmente tenemos una idea de todo, de lugares, de personas, de cosas y también de Dios, de la salvación, del cristianismo, de la vida eterna. No podemos confiar en nuestra imaginación, debemos cambiar nuestra mente y creer la verdad. Un cambio de actitud. Nuestra actitud es la manera como pensamos y nos relacionamos con el resto del mundo, personas, cosas, Dios y sus cosas, etc. No se trata solamente de bueno o malo, también se trata de lo correcto e incorrecto. Hay personas que no tienen una actitud mala, pero no tienen la actitud correcta y por eso no tienen la verdad, la salvación. Por eso no entienden, por eso no tienen a Dios en sus vidas. Cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos a Él con una actitud humilde. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Debemos tener una actitud humilde o Dios va a resistirnos. Necesitamos un cambio de actitud. Hay una historia en la Biblia sobre dos hombres, uno un fariseo religioso y el otro un hombre común. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un cambio de enfoque. Hay mucha gente que quiere la salvación, quiere las bendiciones de Dios, pero no las tiene. ¿Por qué? Porque su enfoque es incorrecto. Están enfocados en la salvación, en las bendiciones, en sus propios deseos y necesidades y no están enfocados en Dios. Si queremos recibir la salvación, debemos enfocarnos en Dios
y no en las cosas o en nosotros mismos. Él es justo, Él es recto, Él es todopoderoso, Él es el Salvador. Sin su misericordia no podemos recibir la salvación. Primera de Juan 5, 10 al 12 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No podemos recibir la salvación en ninguna manera. Solamente podemos recibir a Cristo, y cuando le recibimos a Él, recibimos la salvación. No podemos separar a Cristo de la salvación. Él es la salvación, la vida eterna. Y sí, cuando lo tenemos a Él, tenemos la salvación. Debemos cambiar nuestro enfoque, enfocarnos en Dios, no en la salvación. Si solamente queremos tener la salvación, no podemos tenerla. Pero cuando cambiamos nuestro enfoque y recibimos a Cristo, podemos tener la vida eterna. Número 2, debemos creer en Jesucristo. Para que todo aquel que en Él cree, solamente creer no es suficiente, debemos creer en quién, en Él. Hay personas que creen que las palabras escritas en la Biblia son verdad, creen que las palabras de Jesucristo son verdad. No tienen duda de ello, pero no creen en Cristo. Su fe no está en Él, no confían en Él, no dependen de Él. Necesitamos creer la verdad. Pero si queremos ser salvos, debemos creer en Cristo. Muchas personas creen que Él es Dios, que Él es el Salvador. Creen en todo lo que Él hizo, lo que Él está haciendo, toda la información, todos los hechos, todos los datos, pero no tienen fe en Él. Su confianza no está puesta únicamente en Él. Su creencia de Él no es como la Biblia describe. Hay verdad, la palabra de Dios es verdad, pero la verdad no salva. La verdad solamente explica cómo podemos ser salvos. No debemos confiar en la verdad es, debemos confiar en Cristo, creer en Él. Número 3, debemos orar. La salvación no está en la oración, pero sin la oración no podemos recibir la salvación. En Romanos 10, 9 al 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La oración no puede y no va a salvarnos. Pero cuando estamos persuadidos que Cristo es nuestra única esperanza, nuestra única salvación, debemos confesar esto y pedir a Dios que nos salve, y entonces Él nos salvará. La oración no es una acción religiosa o ritualista, es comunicación con Dios. La oración es la manera que Dios ha dispuesto para salvarnos. Él salva a los que le piden salvación. Cuando nos hemos arrepentido y creemos en Cristo como nuestra única salvación, debemos pedir a Dios que nos salve. Mateo 7, 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Primera de Juan 1, 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Crea en Él, ore, hable con Él y pídale que Él le salve y Él le salvará. Si tienes alguna pregunta que hayas formulado, nosotros con mucho gusto te responderemos. Solamente mándanosla. Pero lo más importante de todo esto es que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Que lo conozcas personalmente. Si no lo conoces, te animo
que lo hagas en este día. Gracias por ver este video. Espero que haya encontrado su respuesta. En este ministerio de respuestas nos enfocamos en proporcionar respuestas basadas en las escrituras para las preguntas de la vida. Si tiene más preguntas o una pregunta específica, envíanos otro mensaje y le enviaremos la respuesta que busca. Para obtener más información y más enseñanzas, consulte y siga los siguientes sitios y páginas web. Dios le bendiga.